Mesa de análisis en Tele 13 Noche. Saludamos como todos los días miércoles a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás, Magda? Álvaro, todo bien. No está Camila Miranda, que está de viaje, pero Marcelo Mella Polanco, académico de ULSACH, nos acompaña esta jornada. ¿Cómo estás, Marcelo? Lo hará muy bien, muy bien. Y nos va a acompañar mañana también. Hoy parto contigo, Marcelo. Dale. ¿Qué reflexión te dejó la jornada de hoy con lo que se ha conocido? Había datos que ya eran públicos. Otra cosa es escucharlos ahí en el tribunal, pero bueno. Sí, no, siempre es impresionante ver los montos, el tipo de delitos y las redes o el conjunto de personas que participan, ¿no? Abogados que son, el caso Hermosilla, de la primera línea, digamos, de los profesionales del derecho en Chile, con argumentos contundentes a la Fiscalía. Pero yo creo que una cosa es el juicio y los resultados del juicio, que por cierto todos esperamos que llegue a puerto con las sanciones que los involucrados merecen. Pero otra cosa es el componente político, el impacto político que tiene esto. Y a mí me parece que realmente es para terminar el día con mal estado de ánimo, porque evidentemente las instituciones hoy día democráticas en Chile pasan por un momento muy complejo, muy difícil. Partidos políticos, gobierno, parlamento, tribunales, son todo objeto de gran desconfianza. Si uno mira el Latinobarómetro, Álvaro, te das cuenta que son las instituciones que pican más abajo en los niveles de confianza. Entonces, tiene, yo creo, sin ser exagerado, efectos demoledores para nuestra democracia, casos como este. Y por otra parte, uno advierte un cierto silencio a la hora de pensar en la respuesta política frente a estos hechos de corrupción. Entonces, creo que el panorama es espectacular por la cantidad de hechos que componen este proceso, pero por otra parte es bastante deprimente la falta de respuesta de los actores políticos. Estamos hablando, Magda, de un abogado que en su minuto defendía causas bien transversales. ¿No era? Por supuesto que en este caso ha salido el nombre de Andrés Chadwick, gente más vinculada a ese sector, pero defendió a incluso funcionarios del actual gobierno, que eran de este gobierno en algún minuto. El impacto que tiene este caso, ¿cómo lo dimensionas? Sí, el impacto es gigantesco. Yo creo que eso tiene que ver con la seriedad de los hechos y los delitos que se le están imputando, con la influencia que tenía, al parecer, ¿no es cierto?, Luis Hermosilla dentro de todo este entramado que se está mostrando. Y no sé si es para un sector u otro. Yo aquí creo que, como decía Marcelo, esto es un impacto a la democracia, un impacto que genera nuevamente esa desidia por parte de la ciudadanía, que una vez más ve cómo esta élite, ¿no es cierto?, se hace uso de sus privilegios, de sus influencias, de sus lucas en el fondo para poder lograr lo que quiere. Y eso es lamentable, creo yo. Entonces, sobre todo a puertas quizás de estas elecciones que ya vienen. O sea, la próxima semana partimos campañas, en fin, de las elecciones municipales. Obviamente habrá que ver cómo pueda influir en ese sentido. Ahora, si uno quisiera sacar o intentar ver algo en el vaso medio lleno de todo esto, yo creo que aquí hay que destacar el trabajo que ha hecho la Fiscalía. Yo creo que si bien yo comparto un poco el pesimismo que queda en el fondo que se ocurran este tipo de hechos en nuestro país, el trabajo que está haciendo la Fiscalía y que personas como Luis Hermosilla puedan ser condenadas y efectivamente puedan llegar a entrar en una prisión preventiva, vamos a verlo mañana si eso ocurre, significa que al menos las leyes están funcionando en ese sentido, que hay una respuesta, al menos desde la institucionalidad, que lo está haciendo. Y lo otro también porque en algún momento, o sea, todavía esto no se ha resuelto por completo, ¿no es cierto? Pero sí en algún momento se habló de una red mucho mayor también de funcionarios que pudieran estar implicados, desde el Servicio de Impuesto Interno, la Contraloría, y al parecer al menos hasta ahora tenemos solamente 2 implicados que son funcionarios, y eso también creo yo que hay que tenerlo en consideración. Lo que dice Magda, que claro, hay que ver si mañana se confirma esta prisión preventiva, y muchos han visto en este caso, Marcelo, una suerte de test, una suerte de prueba para la justicia, para los tribunales, pero también para las instituciones, porque aparecen funcionarios que de alguna manera cayeron en esta red, en estas corrupciones, estas coimas. ¿Cómo analiza eso? Mira, yo comparto el lado del vaso lleno de Magdalena. Creo que es destacable la investigación en poco tiempo, la cantidad de información es abrumante. Y sin embargo la Fiscalía ha salido adelante en 9 meses, me parece, con una investigación bastante robusta por las intervenciones de Fiscalía en el día de hoy. Pero uno puede claramente ver que en este hecho de corrupción aparente, vulnerable, y muestran poca resiliencia frente al crimen organizado y frente a los fenómenos de corrupción que claramente son una amenaza permanente para las democracias. Y de todos los delitos que se adjudican, Magdalena, ¿cómo visualizas también como abogada finalmente cuál va a ser para la Fiscalía de una manera más simple o de una manera más expedita demostrar
para que finalmente no solamente la prisión preventiva, sino que en el largo plazo el caso realmente llegue a fondo en el caso de Hermosilla, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el blanqueamiento que se imputa, ¿no es cierto?, respecto a los dineros, los delitos tributarios también son razones suficientes para poder caer en la cárcel el día de mañana, en el fondo. Y aquí lo que uno espera es que efectivamente la investigación sea la suficientemente rigurosa y seria para poder demostrar los delitos que se están imputando y que en ese sentido las condenas se apliquen. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía de alguna manera espera, ¿no es cierto?, que independiente de donde uno esté posicionado en el fondo, si es que se cometen delitos, bueno, todos tenemos en ese sentido estamos bajo la misma ley y caer en la cárcel. Y me parece a mí que hoy día se ha avanzado al menos en manifestar eso, en demostrar de que aquí no hay privilegios respecto a eso, que los delitos de corrupción son graves. Yo creo que aquí también hay que considerar otros fenómenos que están de por medio, que tienen que ver con el narcotráfico y cómo todo esto, finalmente la falta de transparencia, son también un como caldo de cultivo para que efectivamente el narco y otros fenómenos, delitos mayores, crimen organizado, puedan meterse en estos ámbitos. Entonces, han habido avances, me parece a mí, en cuanto a transparencia. Yo creo que falta muchísimo, o sea, todo esto de que en el fondo sea por mutuo propio de la institucionalidad que sea capaz de, ¿no es cierto?, encontrar estos hechos, me parece que son fundamentales, pero hay una mayor conciencia y yo creo que eso es importante también. Sí, ahora, cuando uno escucha los audios, el detalle, muchos de ellos conocidos, otros que se pudieron publicar durante la audiencia, hay una, diría yo, una modus operandi, ¿no? Un comportamiento común, una actitud de, en el fondo, que todo se puede comprar. Que cualquier cosa es posible si es que hay plata. Lo dice de manera textual en alguna parte. Esto es delito, pero vamos a necesitar muchas lucas. Eso parece una verdad instalada en ciertos circuitos, en ciertos círculos, ¿no, Marcelo? Bueno, esa es la contracara de la debilidad y la fragilidad institucional. Por eso hay que tener cuidado, por lo menos, hacia dónde se orienta la discusión pública. Porque el silencio de la clase política, el silencio del gobierno y el silencio del Parlamento respecto de este hecho, me parece que es decidor respecto de la tolerancia que hay respecto a funcionar en una democracia con instituciones débiles. Si nosotros extendiéramos la mirada y viéramos, por ejemplo, qué pasa con aduana, qué pasa con otras instituciones, con el sistema carcelario, por ejemplo, que está permanentemente expuesto al riesgo de la corrupción, nos daríamos cuenta que este no es solamente un problema acotado al caso Hermosilla. Y ahí está el peligro, que quizás la espectacularidad del caso capture la atención y los árboles no dejen ver el bosque. Absolutamente. Y en ese sentido, claro, es un silencio probablemente de vergüenza, ¿no? El mundo político, que estaba ahí mirando con mucha atención por el silencio. O sea, uno podría preguntarse de vergüenza o aquí con temor a ver qué otro audio sale en el fondo, claro. Pero que eso podría estar, ¿no es cierto? O sea, los vínculos que tenía Hermosilla claramente dan cuenta que estaba con distintas personas, tú lo comentabas al principio, todos los colores políticos en el fondo. Y claro, aquí yo creo que hay temor, yo creo que aquí todos tienen tejado de vidrio y lo importante es cómo se empiezan a posicionar ciertos liderazgos que precisamente son capaces de hacerle la guerra en el fondo a la corrupción. Yo creo que uno de los males más terribles que le puede pasar, hasta ahora al menos en Latinoamérica hemos visto lo que genera en el fondo la corrupción, y Chile, si bien hay corrupción, ¿no es cierto?, hemos estado un poco en pasos menores, pero efectivamente hoy día vemos una institucionalidad, lo que ocurre dentro de los municipios muchas veces, en fin, hay una serie de circunstancias que efectivamente vemos que existe corrupción y es necesario combatirla desde lo más bajo, o sea, desde el fondo, desde sus raíces, para evitarlo. Vamos a ver qué pasa en la jornada de este jueves. Magdalena Vergara, muchísimas gracias. Marcelo, mañana lo esperamos también, ¿eh? Acá estaremos. Que esté muy bien, buenas noches. Vamos a revisar noticias del mundo, algo que ocurrió